Quiero darle ahora la palabra a Joan Martínez. Ustedes en la publicidad que ha hecho la alcaldía, pues conocen, digamos, ya bastante de Joan, pero yo lo voy a presentar más como lo conozco. Joan es un economista ecológico. Yo creo que es uno de los iniciadores, digamos, de esta disciplina, ¿no?, de la economía ecológica. Nos va a hablar más sobre eso. Es autor de numerosos libros, pero hay un libro que ha recorrido mucho aquí en Colombia. Él me recuerda que hasta una versión pirata sacamos del libro, con complacencia de la editorial en España, que es El ecologismo de los pobres, que es un libro, yo creo que cada ambientalista debería leerlo y tenerlo ahí de consulta. Y ha estado acompañando, en los últimos años se ha dedicado a un proyecto que es impresionante, maravilloso, que es el mapa por la justicia ambiental, el EYOL, Environmental Justice. Bueno, tiene más letras que no sé ahora, pero básicamente es el mapa que lo que hace es narrar un poco y documentar los conflictos ambientales en gran parte del mundo, y ya tiene alrededor de 4.000 conflictos ambientales mapeados. Es un trabajo y un esfuerzo de muchísima gente que le ha valido a Joan que recientemente haya recibido un premio muy importante, el premio Balsán en el 2020, si no estoy mal. Y bueno, tendría muchísimo más que contar de Joan, pero creo que más que contar de Joan, Joan nos va a contar muchas cosas y le voy a dar la palabra. Bueno, muchas gracias por la bienvenida aquí en Cogua, que no había estado nunca, pero sí que he estado otras veces en Bogotá y en Colombia, y en este mapa mundi o este atlas que tenemos de conflictos ambientales está, por ejemplo, el Tuncuelo, pero claro, con una ficha solamente de 5 o 6 páginas comparado con esta exposición que nos acaban de hacer. Y Cogua no aparece en el atlas. Todavía eso ahora aparecería si el conflicto adquiere más relieve, que esperemos que no haya tal conflicto y que se solucione pronto, dejando el paisaje más o menos como estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos visto una exposición sobre Cogua, otra sobre Bogotá y la conurbación y Cundinamarca. Ahora mismo yo voy a empezar hablando del mundo en general. En el mundo en general hay una cifra que es muy fácil de recordar, pero que no va a durar muchos años, va a ir creciendo, que es la cantidad de toneladas de materiales que se sacan del planeta Tierra cada año para la economía, para la industria, para la agricultura, y que son 100.000 millones de toneladas, 100.000 millones de toneladas, que si dividimos, porque los miles de millones, ustedes ya ven que aquí en Colombia todo el mundo los maneja por los pesos, miles de millones, que hasta la ministra de Energía y Minas, que es una exalumna mía muy querida, Irene Vélez, se equivocó el otro día, ¿no? Pero ¿quién no se va a equivocar con miles de millones y billones? O sea, para que 100.000 millones de toneladas de materiales se entienda mejor, los vamos a dividir por los 8.000 millones o así de gente que vive en el mundo, ¿no es verdad? Entonces nos da algo así como 12 toneladas por persona y año, 12 toneladas, 12.000 kilos por persona y año de materiales que le tocan a cada persona. De estos, claro que son 12.000 kilos, pues pueden contar fácilmente que son 40 kilos al día o 35. De todos los tipos de materiales, arena y gravas para la construcción. También, no tan importante, arenas para extracción de metales. Algunos metales como la ilmenita para el titanio, hay un lugar en Chile conocido en las dunas para mineral de hierro. En muchas playas, esto no le toca a ustedes acá arriba, digamos, pero me parece a mí, pero en muchas playas del mundo hay extracción de circonio, se llama rutilo, algunos metales más raros que se usan en pequeña cantidad. Se destroza toda una playa
con drenadoras enormes, se muele todo esto y se saca pues el 1% o menos de estos metales. Lo que aquí nos ocupa en COWA no es esto, sino más bien una extracción mucho más tradicional de arenas y gravas para la industria de la construcción, ya sea infraestructuras públicas, ¿no? Carreteras o algo así, o por ejemplo muelles, puertos, pero también para la industria privada de la construcción, ¿no? O pública de la construcción urbana. Y todo esto se hace, pues aquí se iría para Bogotá. No viajan miles de kilómetros normalmente las arenas y gravas, excepto cuando son para metales. Viaja poco porque pesa mucho y el transporte es muy caro. Lo que sí viaja es el petróleo, ¿no? Y viajan enormemente, ¿no? Miles de kilómetros, cargueros de petróleo, ¿no? Que llevan 300, ¿no? 250.000 toneladas. Entonces, de estos que he dicho, lo que nos toca por persona de esta extracción de materiales de 100 toneladas por persona y año, una parte son arenas y gravas, una parte grande. Otra parte son combustibles fósiles, que quiere decir el petróleo, el gas y el carbón. Por ejemplo, Colombia exporta, hay años, casi 100 millones de toneladas de carbón, ¿no es verdad? Del Cesar y la Guajira. Y esto cuánto toca por Colombia, a 2 toneladas por cada colombiano, ¿no? Y lo exportan a precio barato, algo que tampoco no durará para siempre y que es hasta ahora de empresas extranjeras como Drummond y Billington, etc., ¿no? Esto creo que va a cambiar con este gobierno, espero. Disminuir la cantidad y si se puede aumentar el precio con impuestos. Pues entonces ya vean, ¿no? O sea, solo el carbón. O sea, primero sumando de la extracción de materiales en el mundo, las arenas y las gravas. O sea que esto que estamos discutiendo aquí, como tú ya dijiste, no es tan extraño. Les toca ahora, por lo que voy a explicar ahora. Segundo, combustibles fósiles. Tercero, metales metálicos, digamos, o no metálicos, fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Fertilizantes, que son fosfatos y todo esto es potasa, ¿no? Pero también todos los materiales que luego sirven para hacer los metales. Por ejemplo, el oro se saca con una ley de 1 gramo por cada tonelada, más o menos, en cielo abierto, de tierra que se mueve. El cobre, pues un poco más, pero todo implica una gran extracción de material para luego, ¿no? Como se funde, se muele, se va sacando y al final es una cantidad menor de metal, como todos saben aquí. Y el cuarto, sumando el primero históricamente, porque esto es como empezó la humanidad, es lo que llamamos de una manera un poco así, poco romántica, biomasa, la masa de productos biológicos, ¿no es verdad? Que pueden ser pasta de papel, de eucaliptos, pero también puede ser toda la alimentación, puede ser la carne que ya se ha consumido otra biomasa antes, y todo esto pues será como el 20 o 30% de las 100.000 millones de toneladas que anualmente se sacan para la economía humana. Como he dicho, estos 100.000 millones, de aquí a 3 años, tal como va el mundo, serán 100.000, 10, ¿no? Quizá, o irá subiendo 2 o 3% al año, a menos que la economía mundial de una vez se pare el crecimiento. Y de lo que también va a ocurrir, que a mí no me parece mal que ocurra, que en buena parte del mundo la población ya no siga creciendo, digamos, ¿no? Como ocurre en Europa, por ejemplo, y en China también está ocurriendo esto. Y en la India incluso ya no crece más la población. Dejando la población de un lado, cuando crece la economía, crecen los materiales y la energía. Y esto es así, no hay economías que crezcan de una manera desmaterializada, ¿no? Como dijo Herman Deli, un economista ecológico, esto sería una economía angelical, ¿no? Como los ángeles, suponiendo que alguno por aquí pues son seres que no sé si están vivos o en qué estado están, pero se supone que son inmateriales, ¿verdad? Bueno, esto no hay. La economía mundial es muy material y usa mucha energía de combustibles fósiles. Combustibles fósiles, una palabra extraña, ¿no? Quiere decir biomasa
del pasado remoto fosilizada. El sol hizo crecer plantas y estos se convirtieron en fósiles, que son lo que llamamos el carbón, el petróleo y el gas. Y lo gastamos mucho más deprisa de lo que se produce, porque se produjo hace millones de años, ¿no? Entonces la economía mundial no es sostenible, o sea, por el lado de los combustibles fósiles ocurre esto, que lo gastamos más deprisa. Y además ocurre que al quemarlo se produce demasiado dióxido de carbono para lo que se puede absorber con las plantas vivas y en los océanos. Y de aquí que se va acumulando dióxido de carbono en la atmósfera y que va a cambiar, está cambiando el clima. Esto es algo que habría que evitarlo. Yo veo que la manera más fácil de evitarlo sería que la economía mundial no crezca tanto. En los países ricos no debería crecer, quizá debería decrecer algo, y aquí pues debería más o menos, bueno, Colombia es bastante rico biológicamente, ¿no? Y bastante capaz de, si hay paz social y política de una vez, después de tantos años tan malísimos que han tenido, pues que hubiera una economía dirigida a las necesidades de las personas, ¿no? Y a la conservación de la naturaleza, y no a esta idea del crecimiento continuo que es imposible sin estropear la naturaleza y sin perjudicar a todo el mundo, porque el cambio climático perjudicará a todo el mundo. Y aquí también me parece bien interesante, y en el mundo lo han notado, que aquí de vez en cuando en alguna conferencia de prensa el presidente o algún ministro o ministra haya dicho la palabra decrecimiento ante la alarma de la población civil, tal vez militar, no sé, de los periodistas por lo menos, ¿no? Diciendo, pero ¿de qué van ustedes? ¿Quién se piensan que son? Dando consejos al mundo, un país así del sur. Pues yo creo que no, que ojalá desde aquí hubiera estas perspectivas, que no quiere decir que economía tenga que decrecer su economía, esto yo no lo digo. De momento, con el tiempo se vería, pero lo que sí deberían decrecer, si es posible, es la extracción de minerales, como el carbón, ya he dicho, y también petróleo, de combustibles fósiles, que venden luego a precios realmente que no representan el coste de producción es que no hay, porque se produjo geológicamente, ¿no? Esto debemos llamarlo extracción, no producción, como lo que aquí quieren hacer en Cauca es extraer gravas que con sedimentos, en fin, no voy a explicar la geología porque tampoco soy geólogo, pero se formaron a lo largo de millones de años, ¿no? Y como en todos los ríos del mundo han producido sus sedimentos, arenas y gravas que son piedras rodadas en tantísimo tiempo, ¿no? Entonces, esto no se produjo, no hay tecnología humana para producir esto. Por esto se va allí y se extrae sin tener en cuenta la reposición, ¿no? Porque allí se va a quedar un gran agujero. Esta es la primera palabra que quería dejar aquí clara, es la palabra extractivismo. La palabra extractivismo se está usando, es un invento latinoamericano en este sentido, de los últimos 20 o 30 años, claro, con algún extranjero que ha venido aquí a aprender y que también lo ha usado, por ejemplo, Esteban Bunker en el norte de Brasil, lo usó diciendo precisamente esto: sacar bauxita, como en el norte de Brasil, sacar mineral de hierro, como extraer muchísimos millones de toneladas, esto no se puede llamar producción, aunque los ingenieros llamen producción, y los economistas, y los ministros, y los periodistas, no es producción, es extracción sin reposición, porque es una extracción de algo que ya se produjo biogeológicamente o geológicamente hace millones de años. Y de aquí que como América Latina, en el fondo, es un continente que se ha vuelto un continente extractivista y que exporta muchos más materiales de lo que importa en toneladas, a lo cual se le aplica una expresión que yo aprendí aquí en Colombia, que es la regla de San Garabato: compre caro y venda barato, porque es lo que se hace aquí, ¿no? Se compra bienes importados de alimentos incluso más caros y se exportan materias primas más baratas. No todas, hay algunas que van caras, por ejemplo la cocaína modificada
En fin, la coca va un poco más cara, el café a veces ha ido más caro, las esmeraldas van más caras, pero la gran cantidad de carbón, petróleo, etcétera, o de pasta, o papel, o madera, ¿no? También, esto se exporta barato. Y se ven en las cifras están estudiadas ahora, que es una cosa secular, desde hace 150 años así, que se ve que las cifras del comercio exterior, bueno, también de Indonesia, de muchos países de África, ¿no? Proporcionan productos que no son productos, son extraídos, ¿no? Productos extraídos al resto del mundo, al mundo rico, a precios relativamente baratos comparado con las importaciones. Por tanto, esta visión del extractivismo que se aplica aquí exactamente a este proyecto, ¿cómo? Porque no se van a producir gravas y arenas, ya se produjeron geológicamente. Lo que vas a hacer es un gran agujero con gran maquinaria y con gasto de diésel seguramente para sacar todo este material y llevarlo pues seguramente a la ciudad o quizá a una planta de cemento de Argos se llama, o quizá de Holcim o de Cemex, ¿no? Para la industria de la construcción. Todo esto es extractivismo y no se cuentan, otra palabra voy a usar que ya ha salido, no se cuentan los pasivos ambientales. Habrá aquí gente que tenga relación con alguna empresa y que sepa que la empresa se hace una contabilidad, un balance cada año con dos grandes números, el balance y luego la cuenta de resultados, si ha tenido beneficios o pérdidas. En el balance se compara el activo que tiene, los activos que tiene la empresa, que será el dinero que tiene el banco, el valor del local que está ocupando, las materias primas que tiene en el almacén, ¿no? ¿Qué más activos hay? Pues la maquinaria que tiene, la reputación, se le puede poner un precio también a la marca que tenga, con los pasivos que son las deudas que tiene, ¿no? Quizá le debe cotizaciones a la seguridad social, o les debe el último mes a los empleados, o sobre todo, bueno, y también a los accionistas, se fixe, que son los propietarios, pero se les considera parte del pasivo porque han puesto dinero allí y habrá que, tienen derecho, ¿no? Pasivo es lo mismo que a los acreedores, ¿no? El pasivo es lo que se le debe a los acreedores de todo tipo y el activo es lo que tiene la empresa, esto como propio, ¿no? Entonces, lo que no ponen en la columna del pasivo las empresas en general, y mucho menos las extractivistas, porque no les conviene para nada discutir este tema, son los pasivos ambientales. Por ejemplo, yo he visto en una de las diapositivas se han puesto, y tú has puesto que esto lo calculabas, los millones de metros cúbicos que se iban a sacar en 14 años. No sé dónde viene esta cifra de 14 años. Si es que en el estudio de impacto ambiental o en algún sitio ha salido 14 años. Bueno, yo tampoco conozco exactamente, ni nadie lo conoce exactamente aún, porque esto está en el suelo y esperemos que se quede en el suelo, yo espero para siempre, digamos, la grava esta, de esto se trata, ¿no? De dar argumentos para que esto se quede como está, porque está primero bastante bonito, digamos, la sabana, y se hacen otras producciones de verdad, con biomasa y energía solar, ¿no? ¿Para qué cambiarlo? Al beneficio de gente de fuera y un crecimiento económico que es falso. Pero lo que no es, este pasivo ambiental, en este caso, si son 14 años o 20 o 25 lo que vaya a durar la extracción, significa el daño que se produce cuando ya se ha acabado la mina. Imagínense minas de cobre o de metal, en fin, o de oro que haya. Bueno, todos lo conocemos, es la historia de la América Latina después de la colonia. Uno va a la ciudad de Cerro de Pasco, en Perú, por ejemplo, ¿no? Que está en los Andes subiendo directo desde Lima, y es una ciudad colonial con su catedral colonial, pero está al lado de un enorme agujero que se ha ido haciendo con la minería de cobre desde entonces, y ahora cada vez con máquinas más grandes que gastan más energía, pero que sacan todavía más mineral, ¿no es verdad?
Total que tendrán que trasladar la ciudad, al final hasta la catedral y todo se va a caer en el agujero. Casos así hay bastantes. Hay el caso de Huancavelica en Perú, también de época colonial, que es donde salía el mercurio que a lomo de mula llevaban hasta Potosí, que son como 1500 kilómetros por lo menos, y para hacer la amalgama de la plata, que era un invento que los españoles hicieron con trabajo de indígena forzado a la fuerza, porque la mitad aplicada a esto, allí se moría la gente a mansalva, y algunos que se morían era por los vapores del mercurio, ¿no es verdad? Pues en Huancavelica era el lugar de extracción, no digan producción, extracción del mercurio, del azogue, se llamaba en la época, que quizás se usa aquí alguna vez todavía, y el azogue que iba hasta Potosí. Bueno, ahora en Huancavelica están diciendo que tendrán o que trasladar la ciudad, que tiene 60 o 70 mil habitantes, o evacuar a la gente porque están encontrando todavía demasiados residuos de mercurio, de azogue, que no habían medido hasta ahora y que es sumamente tóxico, ¿no? Estos son ejemplos no tan lejanos en el espacio y que en el tiempo anunciaron ya, ¿verdad?, esta economía extractivista en mucho mayor escala y volumen que es la actual, porque los españoles tienen unos barquitos que realmente no podían llevar mucha mercancía, ¿no es verdad?, españoles o portugueses o europeos en general. Entonces, esta era una economía ya extractivista y que dejaba pasivos ambientales, deudas ecológicas tan enormes como una ciudad llena de mercurio o como una ciudad que se va a hundir, o como ocurre siempre en la minería, enormes agujeros se dejan que luego en los proyectos o las evaluaciones de impacto ambiental se inventan que todo va a quedar luego, en fin, es muy fácil dibujarlo, lleno de un lago, por ejemplo, ¿no? Un lago, en fin, no puede ser un paisaje todo verde y bonito, pero no es así, porque este paisaje verde y bonito está lleno de residuos de la mina y de metales pesados, de cadmio, de plomo, etcétera, que son tóxicos, ¿no? Y esto ocurre. La mina contamina cuando se está sacando, la metálica sobre todo, pero esta también le pasaría algo así, porque tampoco se sabe exactamente qué hay ahí abajo de otros metales que pueden ser tóxicos. Al sacar, en el transporte y en la elaboración, si se lleva a una fábrica de cemento, la arena por lo menos, todo esto pues, hay que poner mucha energía y produce mucha contaminación, y si no, porque protesta la gente, sino contra fábricas de Cemex o de Holcim, ¿no? No me extrañaría que hubiera casos aquí, porque hay en todo el mundo, y, o sea, en la extracción, la elaboración, el transporte, luego el consumo y cuando se hace. Y vean que todo esto es extractivismo puro, porque cuando se hacen casas en Bogotá o carreteras con este material, gravas y arenas, que no es de lo peor que hay, peor sería el uranio y el plutonio, ¿no es verdad? O que son muy radioactivos. Hay cosas peores en la geología, en la geodiversidad, ¿no?, que las arenas y gravas, que contienen también muchos elementos. Pero todo esto, ¿cuánto dura un edificio en Bogotá o en Barcelona o donde quieran, ¿no? Bueno, depende. Algunos durarán 100 años, otros durarán, en fin, si son edificios cívicos importantes, el Palacio Presidencial, pues será del siglo XIX o XVIII, pero nada dura para siempre, digamos. Y sobre todo hay que continuamente repararlos, añadir nueva energía, nuevo material, es decir, que lo que sacamos de la Tierra, estos materiales en toneladas, se podría contar en energía también, pero en material, estos 100.000 millones de toneladas al año, una buena parte pasan por la economía y se convierten en residuos, digamos, en un año, el primer mes a veces, ¿no? Otros se acumulan estos stocks en estas almacenes, no son almacenes, son infraestructuras o edificios que pueden durar años, como este, por ejemplo, ¿no? Pero, en fin, hay que repararlos y hay que cuidarlos, y al final todo esto va, ¿dónde va a parar?
cuando un edificio normal, no digo una catedral o algo así, un edificio normal se derrumba, ¿no? Y se construye otro al lado, digamos, por donde estaba el solar, ¿no? Pues aquí ha salido ya la discusión esta. Se reciclan los ladrillos o en fin, el cemento que se echa a servir, o incluso la madera que ya está podrida. ¿Esto se recicla? No, la verdad es que no. Es decir, que la economía humana, industrial, hoy en día a nivel internacional es una enorme invento para producir lo que técnicamente se llama entropía, es decir, disipación de energía y de materiales. De los 100.000 millones de toneladas que entran en la economía, menos de 10.000, menos de la décima parte, van a ser recicladas. La economía industrial no es circular para nada, ni lo va a ser en vida de ustedes, porque va a ser muy difícil frenarla de la manera que haría falta, porque además no sabemos cómo hacerlo, y que hay consecuencias sociales terribles. Yo no digo esto bajar 80% o 50%, ¿no? Hay que bajarla por el cambio climático y porque esta extracción tan continua no produce unos residuos que no pueden ser en general reciclados. Si es energía, se disipa para siempre jamás, ¿no? No se puede quemar carbón 2 veces. Ustedes han probado quemar carbón 2 veces, ¿no? O gas de la cocina 2 veces. Gas de la cocina para cocinar, hervir agua para hacer así agua, té, ¿no? Esto se puede, este calor ya se perdió para siempre, ¿no? No pueden volver a hervir el agua con el agua hervida, digamos, por decirlo así, se perdió, ¿no? Entonces es así, la mayor parte de la energía y materiales no se reciclan. Y por esto, y este es el tercer concepto que voy a decir, uno es extractivismo, el otro es pasivos ambientales que nadie paga. Es como si usted tuviera una empresa, deudas en el banco y nunca pagara, o deudas con sus empleados y no les paga. Pues no puede durar mucho así. En cambio, pasivos ambientales no se pagan. Los pasivos ambientales es una expresión bastante nueva aquí, ¿no? Y que tiene 20, 30 años. Hay gente que se piensa que pasivo ambiental quiere decir la montaña de residuos. No, pasivo ambiental, bueno, puede ser la montaña de residuos o un dique de relaves que cualquier día se rompe, pero quiere decir también el dinero que no se pone para compensar estos daños, ¿verdad? Y que haría quebrar a muchísimas empresas mineras, a todas. Y el tercer término y el último término es el de fronteras de la extracción. ¿Por qué? ¿Por qué llegan aquí al lado del río Neusa? Del Neusa, que es la fuente del muy contaminado río Bogotá, ¿no es verdad? ¿Por qué vienen aquí? Porque en otros sitios ya lo han sacado lo que pueden. O quizá no, quizá hay muchas posibilidades alrededor de Bogotá, pero porque piensan que aquí va a ser más fácil, o que la gente va a vender el terreno más barato, o que la gente está, como esté, cansada o atemorizada, o de acuerdo tal vez algunos, y no van a protestar, ¿no es verdad? Pero a nivel internacional y de Colombia, cuando la economía crece, va avanzando a nuevas zonas de extracción o zonas de sacrificio, como se ha dicho ahora. ¿Por qué? Bueno, porque como la economía usa materiales que no se reciclan, habrá que ir a buscar nuevos, ¿no es verdad? ¿Dónde están los nuevos? Si es petróleo y gas, a veces están en el Ártico, o acá, en algunos sitios de Oriente, o en Ecuador, en la Amazonía, o en Perú, en la Amazonía, ¿verdad? En los lugares peores del mundo, ambientalmente y humanamente hablando, para sacar petróleo, como es la Amazonía, con pueblos a veces ni contactados todavía. Son fronteras de la extracción. Entonces, este concepto de fronteras de la extracción nace de la experiencia, lo vemos todos, ¿no? Fronteras de la extracción, donde vive muchas veces población indígena, que no es el caso de aquí, indígenas nativos, indígenas prehispánicos, que no es el caso de aquí, pero otras veces lo es en América o en Siberia, por ejemplo, o en África, gente de raigambre, ¿no? Raizales muy antiguos, a los cuales se les posee de su territorio. ¿Y por qué? Porque la economía no es circular y por tanto busca nuevos territorios.
pero lo busca con la forma más brutal, a la fuerza y para ganar dinero también. O sea que tanto la economía industrial, como le podemos llamar así, ¿no? Economía industrial depredadora, como la economía capitalista, pues es casi lo mismo porque se usa, todo esto se hace para ganar dinero. Yo uso a veces menos capitalismo que economía industrial porque me parece que la China se comporta exactamente igual que los demás países en este aspecto ecológico, ¿no es verdad? Con 4.000 millones de toneladas de extracción de carbón al año, por ejemplo. La China 4.000 millones, o sea, 3 toneladas por persona al año. Y no sé si la China es capitalista o es, digo, es socialista o qué tipo de animal político, sistema político es. No, lo digo no porque no lo he pensado, sino que es muy difícil porque está al mando un partido comunista que es heredero directo de Mao y la revolución de Mao Zedong, y ponen en las fotos, no sé si han visto el otro día que había reunión del Comité Central, todos hombres, casi todos con corbata, comunistas con corbata, pero allí tenían la hoz y el martillo, ¿no es verdad?, como símbolo. Entonces, ¿qué tipo de estar sin clasificar políticamente? Es un tema, un sistema. Pero ecológicamente funciona como... Y hay protestas internas, como el resto del mundo, más o menos, en fin, reprimidas, no hay muchos muertos, como hay, por ejemplo, en la India hay un montón de muertos por esta cuestión de la extracción de arena de los ríos, porque está prohibido por razones obvias ecológicas, ¿no? Y por razones incluso culturales, porque el Ganges y otros ríos son sagrados. Y cuando suben y bajan con el monzón, ¿no? Hay una época del año que llueve mucho y suben, luego bajan, y cuando bajan, toda la ribera es usada por agricultores pobres para cultivar. Y claro, si vienen camiones, porque esto se saca con camiones, o sea, grandes, con tractores grandes y con bulldozers, ¿no? Que es el animal sagrado de la India hoy en día, no es la vaca, es el bulldozer. Y el bulldozer llega y se lleva la arena, entonces la gente protesta porque no puede cultivar, algunos dicen porque además es un río sagrado, etc. Y esto se arregla a tiros en la India, que realmente no es un país tan violento en este sentido como otros lo son o lo han sido. ¿Por qué? Porque es prohibido, viene algún policía a prohibirlo, y, en fin, hay mafia, la mafia de la arena en la India. Si lo buscan, Sant Mafia India, les saldrá en internet un montón de esto. Porque como es ilegal, entonces esto ocurre. Es decir, que lo que estamos discutiendo aquí es un tema mundial, es un tema de difícil solución, como avanzar en una economía que sirva a la gente, pero que no sea ni tan extractivista, ni deje tantos pasivos ambientales, ni que deje de avanzar hacia las fronteras de la extracción, desposeyendo a la gente pobre e indígena que vive en estas fronteras. Y ustedes, claro, no son ni tan pobres ni no son indígenas, pero comparados, ¿no?, con Elgor se llama, o con la poder que hay en Bogotá, que por suerte parece que está cambiando un poco, pues un pueblo como este no tiene mucho poder, pero tiene el poder de la organización local, ¿no? En el Atlas con esto acabo, de estos conflictos ambientales que estamos coleccionando, bueno, aparecen muchos muertos, la verdad, aparece un muerto por cada 13 conflictos, no muertos, varios, uno o más muertos en cada... Y Colombia es uno de los países con bastantes muertos ambientalistas, México, Honduras, Filipinas, ¿no?, algunos. Pero aparte de estas muertes lamentables de activistas ambientales, que a veces ni lo saben que lo son, protestan contra el extractivismo, hay también éxitos en parar proyectos, ¿no? Y esto también sale. En el Atlas no sale, en fin, 18% o 20% de los casos que acaban con proyectos acabados, parados, o sea, que no se hacen de momento. Ahora, claro, si hay grava allí abajo, o si hay oro, o si hay carbón, pues quizá en 10 años o 20 otros vienen, ¿no? Pero yo creo que cuando ustedes aquí, algunos por lo menos, se sienten llamados ahora, como tú, por ejemplo, y otros,
¿no? A parar este proyecto por muchos motivos éticos, estéticos, ecológicos. No sé si el río es sagrado o no sagrado, pero en alguna época de su larga vida, que es mucho más antiguo, quizás sí que tuvo algo de sagrado, ¿no? En fin, de otros valores que podamos usar, y es útil para la gente además, y es bonito, en fin, y hay turismo que viene a verlo. Cuando uno piensa en esto, entonces piensa que vale la pena frenar este proyecto, porque son parte, yo creo, de todo un movimiento colombiano y mundial por la justicia ambiental, que es un movimiento que no tiene politburó con corbatas y corbatas, ni comité central, que es un movimiento sin mucha organización, pero un movimiento como el feminismo, un poco así, sin organización única, pero cada vez más potente, me parece a mí, la justicia ambiental. Gracias.